¿Está a favor? Perdón. ¿Por qué la Guardia Civil? A ver, repito, durante hasta el año 1950 y largos, el general Franco, en el despacho suyo del Pardo, tuvo para pasar la firma, o sea, en un cartapacio al lado de lo que tenían los papeles él, el decreto de disolución de la Guardia Civil. O sea, estuvo dispuesto a eliminar la Guardia Civil. La pregunta es, ¿por qué? ¿Cómo es posible que el general Franco estuvo dispuesto a eliminar el cuerpo? Porque los mandos eran republicanos hasta que Gana la cambiaron. señora. Gana la señora. Gana la señora. Además te voy a dar dos. Fíjate lo que te digo. Gracias. Sí, muy bien. La señora, que no sé si lo habéis escuchado, es que mira, Franco se lo tomó como algo personal. Durante la guerra, al principio de la guerra civil, es una paradoja que todo el mundo asocia el tricornio con una ideología política, pero no es cierto. Eso es muy falso. Sobre todo de nuestro puñetero cine, ¿vale? Que yo soy extremadamente crítico. Se dedican a recrear ideas políticas del director de turno, no realidades históricas. Aquí la realidad histórica en España no le interesa absolutamente a nadie, le interesa la ideología del director de. Y te lo digo, que lo dice alguien que De la trabaja. subvención. Bueno, a lo que voy. Lo que ocurrió al comienzo de la guerra fue lo siguiente, que el 55% de la Guardia Civil se quedó del lado de la República. Pero sobre todo había una cosa tremenda, que los altos mandos de la Guardia Civil, coroneles y generales, fueron fieles a la República. Como ejemplo, Madrid, Barcelona, Valencia, Alicante, Bilbao. Todos estaban coroneles o generales de la Guardia Civil, o sea, los altos mandos. Y se mantuvieron todas estas ciudades fieles a la República. Eso Franco se lo tomó francamente mal, en el sentido de que era como si le hubieran engañado. O sea, me han decepcionado, ¿vale? No habían estado a la altura de las circunstancias. ¿Qué es lo que ocurrió? ¿Por qué, teniendo en cuenta que él se sentía defraudado con la Benemérita, por qué finalmente en el año 50 no se lo carga? ¿Qué motivo de peso habría? No, pues podría quedar otro cuerpo. Date cuenta que aquí existió lo que se llamaba el cuerpo de seguridad, que era como si fuese la Policía Nacional, la eliminó y creó la Policía Armada. O sea que le cambia el nombre y hemos terminado. Entonces, no, eso no es el motivo. ¿Cuál será el motivo por el que no se carga la Guardia Civil? Sí que había. No es que le gusta. No. A ver, os lo voy a poner de otra manera. Y esto sí lo sabéis. ¿Sí? O sea, lo quería poner un poquito más difícil, ahora lo adorno. A ver, la Guardia Civil durante la Guerra Civil hizo ahora sí. Tres machadas, tres acciones espectaculares que todos conocéis. Fueron tan cacareadas por la propaganda que todo el mundo lo conocía. Hay película de las tres, hay libro, hay de todo, ¿vale? Entonces la pregunta es, ¿qué tres actos espectaculares encabezó la Guardia Civil durante la Guerra Civil que, teniendo en cuenta que el propio movimiento, digamos, nacional lo habían ensalzado, luego no se pueden echar para atrás, claro? ¿Cuáles eran? Venga, va. Santa María de la Cabeza. Una, muy bien. Santa María de la Cabeza, luego hablaremos de eso. El Alcázar, dos por aquí, venga, va. Oviedo, ahí está la tercera, bravo. Sí, señor, muy bien. A ver, las tres defensas, ¿quién no ha oído hablar sin novedad en el Alcázar? Todos lo habéis oído, ¿sí o no? Bueno, pues resulta que mucha gente piensa que era de ejército. No, allí no había nadie del ejército, era la Guardia Civil. Y tanto en Nuestra Señora de la Cabeza es el mismo tema. Mirad, en la provincia de Jaén y en la provincia de Toledo, la conflictividad social previa a la guerra era tremenda, ¿vale? En el sentido de que, daros cuenta que vosotros que tenéis una edad, los chavales no, pero los que ya no peinamos canas, os acordaréis de cómo era nuestra España hace 30, 40 años, donde en cada pueblecito, a lo largo de nuestra geografía, había un puesto de la Guardia Civil con 1 o 2 números y un cabo, ¿vale? Tres tíos. Claro, esa situación era indefendible, porque claro, a lo largo de una provincia especialmente conflictiva a nivel social como Jaén o Toledo, ¿vale? Esos tres guardias no se podían defender ante, digamos, el populacho, ¿vale? Ya había ocurrido a lo largo de la historia de la Guardia Civil, es poco conocido por los españoles, que es una pena, pero hay centenares de linchamientos del grupo de la Guardia Civil del pueblo de turno, ¿eh? Pero no uno, hay centenares, ¿eh? Bueno, pues fijaros lo que ocurrió. En la provincia de Jaén y en la provincia de Toledo, los responsables militares o de la Guardia Civil tomaron la decisión de decir, claro, esos pueblos no hay quien los defienda. Entonces ordenó, llamaron por teléfono y dijeron, nos vamos a replegar todos a un lugar donde todos juntos nos podamos defender de lo que pueda llegar a pasar, a expensas de que lleguen noticias de Madrid, ¿vale? Bueno, pues en la provincia de Jaén se replegaron al lugar más alto y más apartado que había, que era el santuario de Nuestra Señora de la Cabeza. Y en la provincia de Toledo, el coronel, que no era de la Guardia Civil, eso era
era coronel del ejército, pero que mandaba a la provincia, que era el coronel, ¿quién? Callaos. Moscardó. ¿Quién ha dicho? Moscardó. Eso sí, venga, ahí. No abuses, no abuses. Sí, Ya lo digo, Moscardó. es para el niño que está por Claro, detrás. muy bien. El coronel Moscardó, que, oye, ¿quién no ha oído hablar lo de que el hijo le llamó por teléfono? No te sé la ¿Os habéis oído la historia de Moscardó? Bueno, pues el coronel Moscardó llama a todos los puestos de la Guardia Civil de la provincia y dice: replegaros sobre el lugar donde nos podamos defender. Traeros a las familias, traeros la munición, traeros el armamento, traeros víveres, traeros todo lo que podáis, ¿vale? Y efectivamente, cada uno como buenamente pudo, fueron confluyendo ¿cómo se llama? Al Alcázar, ¿vale? Bueno, pues esas tres defensas y por supuesto luego la ciudad de Oviedo. Lo que pasa es que en Oviedo hubo muchos guardias civiles, pero también muchos soldados. En los otros dos no, guardias civiles y guardias civiles. ¿Qué pasa? Que la propaganda franquista había sido tan machacona con los éxitos de esas, bueno, los éxitos, las hazañas de aquellas tres defensas, que efectivamente finalmente en el año 50 no tenía ningún sentido cargarse la benemérita, pero precisamente por lo que habían hecho durante la guerra civil, ¿vale? Y finalmente les perdonan. Ahora bien, lo que os quería contar con esto es lo siguiente. Mirad, el tercer día de la guerra, la República tenía todas las cartas en la mano. Todos los ases la tenía la República. Porque fijaros, tenía el 60% del ejército, que le era fiel, el 55% de la Guardia Civil, pero en otros cuerpos de seguridad del Estado, como la Fuerza de Seguridad, que para que os hagáis una idea, la Policía Nacional, tenía el 90%. El 90% estaba del lado de la República. Y en otro cuerpo que nadie recuerda, Ya no digo nada. ¿cuál era el tercer cuerpo de seguridad del Estado que había? La fuerza. Carabineros. Tú ya que después. No voy a tener el billete, te doy el billete directamente. El cuerpo de carabineros, efectivamente, que se encargaban de las fronteras y el tema fiscal. Bueno, pues el cuerpo de carabineros, ¿vale? Se quedó del lado de la República al 80%. ¿vale? Eso significa, bueno, escuchad, en cuerpos como la Armada o el Ejército del Aire es sorprendente. El 80% de la Armada se queda del lado de la República. El 75% de la Fuerza Aérea se queda del lado de la República. En otras palabras, la capacidad de combate de la República era muy superior a la nacional. Entonces la pregunta que yo os hago es la siguiente. ¿Cómo piensas? Los mandos. A ver, no. No, por la A ver, explícame política. lo que yo soy tonto. Por la política. Porque los mandos. A ver, explícame. Vete para acá. No, yo me dice. Dígaselo tú, por la política. ¿No? Porque los políticos sí tienen buen control. A ver, ven para acá. Dile qué va a hacer. A ver, pero ¿qué tal si nos lo explicas? Sí. A ver, dice conflictos internos. ¿A qué se refiere? Toma, síguete ahora, pero venga. Cuando dices falta de unidad, explícame lo que es. Lo de la fuerza. Cierto. Pero ¿eso qué tenía que ver con el ejército? El ejército de África. Técnicamente, una cosa son las acciones políticas y otra cosa es el ejército, que le es fiel a la República. Entonces, ¿qué pasa? Pero los mandos no deben. ¿Por qué quiere mandar? Pues agarraros, la República el tercer día de la guerra hace una cosa increíble. Se suicida a sí mismo. Porque se toma una decisión loquísima, que es lo siguiente: si yo tenía que combatir contra el Grupo de Ejército de África o con cualquier unidad que estuviera sublevado, lo normal es utilizar a las generales leales, ¿sí o no? Bueno, pues toma la decisión el tercer día de la guerra de disolver el ejército. Lo disuelve. El tercer día. ¿Y sabéis qué hacen con las armas? Exacto. Ni más ni menos. Exactamente. Partirlas a la población. Claro, no, pero a la población no es verdad. Ah, tampoco. No. No, pero un miliciano es cuando te dan el fusil, pero antes que eso sí. Cualquiera que se presentara, y esto es una de las cosas increíbles, cualquiera que se presentara con un carnet, ¿vale? Pues mirad, están ahí los libros de historia, de un partido o de un sindicato de izquierdas, se le daba automáticamente un fusil, un arma, lo que fuera, de forma instantánea, ¿vale? Porque se suponía, y de ahí sabéis, al principio de la guerra son las famosas columnas que se creaban y tal igual, en Barcelona, en Madrid, tal igual. Bueno, pues esos milicianos, ¿vale? Y milicianas, sabéis que en esa primera parte de la guerra las mujeres tenéis un protagonismo tremendo, ¿vale? Porque vais a combatir en la línea del frente, solo al principio, solo hasta el año 37. Pero en ese momento, digamos, esa idea romántica del pueblo defendiendo a la República se expande. Es una idea también, ojo, es muy romántica, es muy propagandística, pero yo os hago una pregunta: ¿pero es efectiva? No, ¿Por qué? porque no tenemos la organización que... Lo he hecho muy bien, dilo, alto. Claro, porque si yo te doy a ti un fusil como te he dado, la pregunta es, tú imagínate si tú te tienes que enfrentar a la Legión,
o a los regulares. Se deja que le cuelgue los ojos. Es que ese es el problema. Que claro, que que os reparta fusiles a todo el mundo no significa ni mucho menos que vosotros sabáis utilizarlo. Y menos, a lo mejor, y fíjate, dispararse. Pero tácticamente sabríais utilizar un mortero, una ametralladora, un cañón, ni de coña. Claro, entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que una de las cosas estúpidas que hace la República es que elimina al ejército, crea estas milicias, ¿vale? Y las manda a luchar contra los tíos más profesionales que tenía el ejército español, ¿vale? Y claro, ¿qué es lo que ocurre? Que se los comen con patatas. Y resulta que, fijaros, el avance de las tropas del general Franco es meteórico desde Sevilla, bueno, desde Sevilla hasta Madrid, que llega a primeros de septiembre del año 36, y da la sensación de que en ese momento la guerra se va a terminar, porque están aquí, aquí al lado, o allí al lado, ¿vale? La pregunta es, llegan en septiembre del 36, imagínate, quedan 3 años de guerra, como aquí. La pregunta es, entonces, ¿por qué no toman Madrid? Explícame lo que estoy contando. No, es que aquí hay que explicar las cosas, ¿eh? Sí, la resistencia, claro, pero es que si yo te digo que hay cielos azules, las nubes son blancas, me tienes que explicar, resistencia. ¿Qué es lo que cambia? O sea, me explico. ¿Cómo es posible que cuando nosotros nos enfrentábamos a ti, que llevabas un fusil a campo abierto, te machacábamos y cuando llegamos a Madrid no? ¿Por qué? Porque te han enseñado. No, Porque conocían La la zona. demografía. no. Dime. Pues venga, empezamos la segunda recreación. No, pensadlo, y ahora lo No, cuento. luego te digo, Ya llegamos. ¿y la moneda ya está hecha? No, ¿cuántos tienes? Toma. Dame acá. Organizaron el ejército. Díselo. Y te dan una moneda. Eso vale. No, claro que no, pero son de verdad. Hola. Toma, 2 para ti. ¡Hala! ¡Qué guay! Yo quiero uno. ¿Te puedo cambiar una moneda? Venga, que sí. Silencio, yo me callo ya.